Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros y distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Raúl José dos Santos fue jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, atleta destacado, fue bombero voluntario desde el año 1950, institución en la que puso de relieve sus condiciones de hombre solidario, responsable y generoso. Había nacido el 28 de agosto de 1926 y casado con Ana Domínguez, fue padre de 5 hijos. Además de desempeñarse como empleado de una empresa privada, Dos Santos estuvo 35 años integrando el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, donde ganó el respeto y admiración de sus compañeros y la población en general. En mérito de estas condiciones, el 1 de diciembre de 1982, fue nombrado jefe del Cuerpo Activo para suceder a Juan María Baggio Ferrazzi, que había ejercido el cargo desde 1937. Desempeñó esa función con mayor dedicación aún a la que le había demostrado anteriormente, y se retiró el 31 de diciembre de 1986. Otro plano en el que Dos Santos se destacó fue en la práctica de atletismo, y desde la década de 1940 su nombre estuvo siempre vinculado a estas actividades, hasta que en 1957 alcanzó el título de campeón sudamericano en decatlón. Humilde por naturaleza, ya como bombero retirado, siguió compartiendo con sus compañeros los esfuerzos y responsabilidades del cuartel. Raúl dos Santos falleció en San Francisco el 25 de enero de 1997, a los 70 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de la Sociedad de Bomberos Voluntarios. San Francisco y muchas de las localidades de esta región crecen en torno del ferrocarril. El ferrocarril es un factor determinante en el desarrollo de toda nuestra región. Y la llegada del ferrocarril a esta zona y a San Francisco tiene una historia, tiene particularidades, tiene detalles, tiene curiosidades, y eso es lo que vamos a repasar en este episodio de Huella con Arturo Bienedel, por supuesto. Arturo, no nos podemos imaginar ni a San Francisco ni a ninguna de las localidades de esta región sin la presencia del ferrocarril. Claro, la mayoría de todas las localidades de la región obviamente se fundaron antes todavía de la llegada del tren a nuestra zona. No obstante, inmediatamente después
comienzan ya a extenderse en toda nuestra zona las vías ferroviarias, y estamos hablando acá de los finales de la década del 80, de 1880. Claro, algunas las fundaban antes que pase el ferrocarril, pero los fundadores sabían que venía el ferrocarril. Claro, no, era un dato, Claro. un dato que ellos tenían, ¿no es cierto?, de los sitios donde iban a ir. ¿Por qué? Porque el tema es que las personas que fundaban las colonias eran personas muy bien informadas, Claro. ¿no es cierto?, que disponían de planos, disponían de contactos con gente de Buenos Aires que trabajaban en el tema de la extensión de las redes ferroviarias, así que ellos conocían dónde iban a pasar las vías férreas. ¿Cómo será de poderoso el ferrocarril a la hora de analizar el desarrollo de todas estas regiones? Que San Francisco es fundado antes de que llegue el ferrocarril, pero no en el lugar donde se desarrolló después San Francisco, Claro, ¿verdad? eso pasó en varios sitios, Claro. ¿no es cierto? Entonces, cuando se fundaba una colonia era una superficie muy grande de tierra, donde había parcelas dedicadas a agricultura, principalmente, al principio era toda agricultura, luego viene la ganadería, se tenía que marcar también un punto urbano para esa colonia. Esto ocurre en muchos lugares y es lo que explica que en la actualidad tengamos, todavía en la zona, muchos lugares que se llaman plaza, Claro. y el otro lugar Claro, con el se llama mismo nombre, estación. estación. Plaza San Francisco, estación San Francisco, donde estamos nosotros. Plaza sería Luzardo, estación Luzardo, Plaza Clusella, estación Clusella, en fin, todos los que son plaza y estación es porque plaza era el lugar original de asentamiento urbano y la estación es donde pasaba el tren. Claro, donde se instaló la estación del tren. Claro, y hay otros sitios, por ejemplo, hasta lo que es la localidad de Quebracho Herrado, que ahora está ubicada donde llegó la estación ferroviaria, pero originalmente estaba más hacia el este también, ya casi cercano o en el límite con la provincia de Santa Fe. Se funda San Francisco en el año 1886, se aprueban los planos, se la oficializa como colonia. ¿Y el tren cuándo llega a la ciudad? Las vías del ferrocarril. Claro, las vías del ferrocarril, las primeras es un ferrocarril mediterráneo, llega desde Córdoba a la frontera, se llamaba. O sea, este límite interprovincial que teníamos acá, donde estaba San Francisco, para los cordobeses era ya la frontera, es casi como el desierto, ¿no es cierto? No había, ¿por qué? Para la época no había nada. Entonces llega esa primera estación ferroviaria, o esa primera línea ferroviaria, que existe todavía actualmente, y se instaló en lo que es actualmente el centro cívico de San Francisco. Son las vías que nosotros conocemos que están en la zona de la Costanera, claro, a la vera de la avenida Cervantes. Simplemente que, bueno, hay un desvío que se hizo en los años 50 y manda el ferrocarril hacia el sur a la estación del Belgrano, que es la última estación que se instala en San Francisco. Ese es el ferrocarril que se conoció en un primer momento como Ferrocarril Central Córdoba. Ese era el Central Córdoba. Que venía de Córdoba a San Francisco. Y después, luego continuó desde San Francisco a Rosario y de Rosario al puerto de Buenos Aires. Claro. El Central Córdoba, el equipo de fútbol Central Córdoba de Rosario, tiene origen en que eran empleados del ferrocarril, claro, ¿no es cierto? Por eso se llama Central Córdoba. Claro. Eran empleados del ferrocarril. Central Córdoba, allá en Rosario. Que llegaba desde San Francisco a Rosario. Exactamente, que llegaba de San Francisco a Rosario. Que hoy es el Manuel Belgrano. Hoy el Belgrano Cargas. Bien. Luego se iba hasta Buenos Aires. Y la estación se instaló acá donde es el centro cívico. Y todo lo que es el centro cívico Francisco Rabetti, en la actualidad, era el predio de la estación. Sumándole las dos playas de estacionamiento a los costados, todo eso era todo terreno de la estación ferroviaria. El segundo ferrocarril es de otra trocha ancha. Sí, este era trocha angosta. El de trocha ancha tenía más capacidad de trabajo que el de trocha angosta. Es el ferrocarril central argentino, que sería el actual Mitre. Sí, señor. Que está desafectado desde los años 80. O sea, es un ferrocarril que anduvo 90 años más o menos. ¿Y ese hacía un recorrido? Ese hacía también Buenos Aires, Rosario, a Ceres. O sea, que iba hacia el norte. Hacia el norte. Es el que pasa por Luzardo, Freire, Exactamente. Porteña, Brinkman, San Guillermo. Y el Mortero. Mortero, San Guillermo. Se iba hacia el norte de la provincia de Córdoba y al norte del país. Y el tercer ferrocarril que llega acá, es el último, en el año 1903, era un ferrocarril que se llamaba Santa Fe a las Colonias. Ese era el nombre del ferrocarril, que era de origen francés. Los otros dos primeros, Central Córdoba
y Central Argentino eran ingleses. Eran ingleses. El ferrocarril francés venía desde el puerto de Santa Fe, hacia Rafaela, bueno, Santa Clara de Sá, Josefina, todos los pueblos de la zona de Santa Fecina, llegaba a San Francisco y tomaba hacia el sur, donde ahora está el cementerio, está la empresa de la planta de rebaje de PEC, en fin, y tomaba hacia el sur, hacia el Quebracho Herrado, con la Prosperidad, las varillas, iba hasta Villa María. Hasta Villa María, claro. O sea, pasaba por las colonias, claro. Ese era el nombre, Santa Fe a las colonias. O sea, venía a ¿qué? A traer mercadería, gente, y ganado y todo lo demás, y llevarse producción agropecuaria al puerto de Santa Fe. Y estas trazas hacen de San Francisco un nudo ferroviario único en la región, que sin duda debe haber sido uno de los elementos que hizo que San Francisco creciera más que el resto de las colonias de la zona, ¿verdad? Claro, porque ese movimiento ferroviario era importante también en el momento. Además de la importancia que tenía el ferrocarril, porque para esa época el automóvil ni había llegado, acá todavía. El transporte era todo por tracción de sangre. Obviamente no había camiones. No había camiones, nada. No existía otra cosa que la tracción de sangre. Entonces, no había caminos, los caminos eran de muy mala calidad. Así que para cualquier tema de transporte a larga distancia y de pesos más grandes también, o de personas, se usaba el ferrocarril. Claro. El ferrocarril no era solamente para carga, como lo conocemos hoy. Acá no tenemos ferrocarril de pasajeros hoy por hoy. Pero transportaba gente, ganado, cargas, cereales, ¿no es cierto? Entonces, esa era la importancia que tenía. Y todo eso que le hizo crecer a San Francisco, esa estación aquí, que la hizo crecer, en algún momento le empezó a generar problemas a la ciudad. Enseguida. Vos ves que todas las cuestiones que tienen que ver con desarrollo, en otro lado debe ocurrir lo mismo, pero por lo menos lo que nosotros tratamos de San Francisco siempre crean un conflicto. Hay un traen desarrollo, pero genera conflicto. Y que se genera un conflicto por intereses, claro. Naturalmente. Cada parte tiene un interés. Y entonces, como la empresa ferroviaria tenía su interés de trabajar, y trabajaba bien y mucho, a la vez, precisamente por trabajar mucho, generó el problema de que cuando comienza a desarrollarse un pueblo nuevo alrededor de la estación ferroviaria, el movimiento ferroviario obstaculizaba el movimiento normal de la gente del pueblo. De la gente del pueblo, claro que sí. ¿Por qué? Porque cortaba al pueblo en dos. Claro. Entonces no había tantos pasos a nivel. Tengamos en cuenta que muy en el origen, y cuando se plantea ya enseguida este problema, San Francisco podía ser una localidad con viviendas muy dispersas entre Boulevard Irigoyen y Juan B. Justo. Claro. Ahí era, digamos, de este a oeste, y entre lo que es, la Plaza General Paz y más o menos llegar a calle Cabrera. Exacto, y ahí se terminaba el pueblo. Claro. Eso era San Francisco en aquel momento. Entonces, tener entre medio de esto, precisamente una de las estaciones que pasaba muy por el medio, le cortaba el tránsito entre sur y norte. La del ferrocarril Central Argentino nada que ver porque estaba como en el campo, y la del Belgrano también. No había urbanización importante en aquellos lados, así que esos dos ferrocarriles no molestaban. Era y en algún momento se logra que se traslade. Pero el tratamiento del problema se plantea ya alrededor de 1910 aproximadamente, unos 20 años después de instalada la estación ferroviaria y ya con el pueblo más o menos en desarrollo y a punto de ser declarada ciudad, porque ese corte obstaculizaba mucho el tránsito. Y también cuando había gente que con alguna imprudencia pasaba entre los trenes, se produjeron accidentes. Claro. Algunos de ellos fatales, ¿no es cierto? Y hay un caso de la muerte de un chico de apellido Tarabini, que es el que, de alguna manera, es el detonante para una protesta mucho más fuerte y donde hay una mayor unidad de las fuerzas vivas de San Francisco para reclamar que se saque la estación o que por lo menos se le dé una solución. La empresa plantea dos soluciones. Una, hacer un túnel por debajo de las vías del ferrocarril para que la gente circule por ahí abajo. Era muy difícil. Es muy costoso. Muy difícil. Pero lo proponían como una solución. Y la otra es la solución que dieron no solamente en San Francisco, sino en muchos lugares del país, y hoy se ven todavía, es la instalación de un puente. Claro. Entonces, en el año 1915 se inaugura un puente sobre las vías del ferrocarril que estaba ubicado a la altura de lo que ahora es el Hotel Libertador y unía 25 de Mayo con
9 de julio, que las crónicas de la época hablan de que, conseguido el puente instalado, la empresa tuvo que poner personal de guardia que obligue a la gente a usar el puente. A subir el puente, porque si no seguían pasando por... Seguían pasando entre los... O sea, reclamaron algo para solucionar y no pasar entre los vagones, y seguían pasando entre los vagones. Entonces la empresa tuvo que poner gente que obligaba a la gente a pasar por arriba del puente. Rebeldía a la hora de respetar las normas ya de de siempre. la época. Es ancestral. Y esto era una solución nada más que para los peatones. Sí, señor. Los vehículos, que eran los carruajes todavía, tirados por caballo y todo, en los pasos a niveles seguían teniendo los problemas de siempre. Ese puente, saltando mucho en el tiempo, es el que cuando se levanta la estación ferroviaria del centro, termina años después instalado en la actual estación del Belgrano Carga, y es el que une los barrios La Milka con Sarmiento. Todavía está ahí. Entre el 9 de septiembre y López y Planes. Bueno, estos reclamos continuaron por años, y ya con el paso del tiempo y desarrollada más la ciudad, no solamente por la cuestión del tránsito, sino también por cuestiones de salud. Cuestiones de salud, porque en este predio que hoy conocemos como el centro cívico estaba lleno de galpones donde se almacenaba cereal a granel. O sea, el cereal tirado en el piso, en esos lugares. Cereal es sinónimo de presencia de roedores. Claro, o sea, era un atractivo para las ratas espectacular. Entonces, teníamos dos molinos, uno que estaba muy inmediato a la estación ferroviaria y el otro cerca de las vías del tren, que es el Meteoro al otro lado, donde, claro, ahí entre los molinos y todos los galpones del ferrocarril había miles de ratas, porque se hicieron relevamientos en algún momento cuando se producían enfermedades bubónicas, sobre todo la peste bubónica, sí, también señor, transmitida por la rata. La peste bubónica afectaba principalmente acá en San Francisco a trabajadores de los molinos, claro, que en algunos casos era mortal, claro, en otros lados se podía sanar. Pero todas las inmediaciones también, los domicilios que estaban en torno de la estación, tenían la presencia de los roedores, ¿no es cierto?, que eran una molestia constante. Eso por un lado. La otra era que las máquinas del momento todavía eran máquinas de vapor, entonces había ruidos, hollín, el humo que lanzaban, los ruidos, los silbatos del tren, movimientos. O sea, era algo muy incómodo tenerlo en el centro, caótico. Esto demanda a lo largo de mucho tiempo que la empresa se retire del lugar. No se consigue sino hasta el año 1950. En el año 47 se nacionalizan los ferrocarriles, y en el año 1950 el Estado Nacional sí accede a que la estación se levante de San Francisco, pero que siga prestando servicio en la ciudad. Entonces se hace el paso a nivel de la actual avenida Cervantes, se desvían los trenes del lugar, la estación del ferrocarril Belgrano pasa a llamarse la estación unificada, se amplía el edificio a como está en la actualidad, era más chico antes, se amplía ahí, y entonces sale el servicio ferroviario del centro. No obstante, hasta los años 70, cuando recién desaparece el molino Río de la Plata, desaparece alrededor del año 70, claro, y hasta que funcionó, los trenes venían por el este hasta ese molino. Hasta ese molino. Tenían autorización. Tenían autorización. O sea, porque las vías del tren se cortaron en el pasaje Champagnat y en el pasaje Lisandro de la Torre. Claro. Y desde el oeste llegaban hasta al Molino Meteoro. Hasta el Molino Meteoro. Hasta el Molino Meteoro. Sobre todo el Molino Meteoro, hasta avanzada la década del 70, los trenes todavía llegaban a ese lugar. Bien, eso entonces recién se consigue esos terrenos en el año 50. En el año 60 aproximadamente se hace el concurso para hacer lo que es el centro cívico actual, y ahí termina la presencia del ferrocarril en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Pocos años después, ya en el año 80, en la década del 80, antes todavía del gobierno de Carlos Menem, que se lo tiene, ¿no es cierto?, como ícono privatizador, ya el ferrocarril Mitre deja de funcionar. Deja de funcionar. Deja de funcionar el ferrocarril Mitre. Y el ferrocarril con pasajeros se hace cada vez... Y los últimos trenes de pasajeros en San Francisco del año 1992, claro, por la línea del ferrocarril Belgrano. Claro. Desde esa época hasta ahora nunca hubo más servicios de pasajeros en San Francisco. Hemos visto pasar algunos coches, ¿no es cierto?, o trenes de pasajeros que van hacia la Sierra de Córdoba, pero para prestar servicio allá. Claro. O sea, acá no lo hemos tenido más.
hay razones, ¿no es cierto?, por las que llevaron a la desaparición del servicio de pasajeros. En el caso de San Francisco, una, eran los grandes trayectos que tenían que recorrer esos trenes de pasajeros que venían desde el norte del país hasta Buenos Aires. Cuando llegaban acá, eran completamente trenes repletos de gente, de pasajeros, ni se podían tomar, con muchas demoras, el servicio no era eficiente, y eso fue sí reemplazado. ¿Por qué? Porque para esta época y de los años 30 ya teníamos rutas pavimentadas, claro, ya se imponía el colectivo, el uso del transporte en vehículos colectivo mucho más chicos que los que conocemos en la actualidad. El transporte de carga también se hizo mucho por camiones, e incluso el transporte de ganado, que era uno de los fuertes que tenía el ferrocarril. Claro. Tengamos en cuenta que donde está ahora el Jardín Botánico, todo ese sector, donde está el Superdomo, pasaban las vías del tren. Claro. Está el Superdomo, pasaban las vías del tren. Donde está el Colegio San Martín, estaba el molino Río de la Plata. Y hacia el este eran todos los bretes o los corrales donde se encerraba el ganado que iba a ser transportado por ese ferrocarril hacia distintos lugares. A pocas cuadras teníamos ya la estación del ferrocarril Mitre, y a pocas cuadras hacia el sur la estación del Belgrano. O sea que era toda una concentración de estaciones ferroviarias con corrales para animales. Eso era también un incordio para la gente, no solamente por la presencia del animal, los olores que se producían y la incomodidad, sino que antes de que llegue el transporte con camiones y hasta la década del 50, el ganado a todos esos corrales era llevado en arreo, a pie. Claro. Y circulaban por Boulevard Garibaldi, por Boulevard 25 de Mayo, por Irigoyen, por los distintos bulevares entraban desde los campos de la zona los arreos de animales a esos corrales. Y estamos hablando de San Francisco ya en los años 50. Hasta los años 50 los animales llegaban por arreo por los bulevares de San Francisco. Fíjate vos lo que era el panorama y la molestia que significaba todo eso. Ahí está, el ferrocarril como un factor de desarrollo potente para toda nuestra zona, pero también como un factor de conflictos que se fueron resolviendo de la manera en la que Arturo nos comentó en detalle en este nuevo episodio de Huellas. Vieja estación de mi pueblo, solitaria se te ve, esperando entristecida la llegada de algún tren, esperando entristecida la llegada de algún tren. Pero la mano del tiempo tus rieles abandonó, se abrieron otros caminos y tu andén ya se olvidó, se abrieron otros caminos y tu andén ya se olvidó. Mi vieja estación, mi vieja estación, mi vieja estación. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.